Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en esta presentación, una presentación más del libro Ecos del 68. Yo soy Arturo Rodríguez, soy el autor del trabajo que hoy presentamos y que, bueno, pues forma parte de las colecciones editoriales de Ediciones Proceso, un esfuerzo que en este caso pues surge desde una plataforma muy sofisticada, una plataforma contemporánea, una plataforma de archivos de audio, plataforma de podcast que se llama Convoy Network, donde originalmente se produjo y se publicó el podcast documental Ecos del 68 y pues esto nos dio pie a aprovechar el contenido para construir un documento impreso, un libro, naturalmente también en su versión digital, cuyo pues propósito fue mantener o conservar la memoria de lo expuesto por algunos tanto protagonistas del movimiento estudiantil, sobrevivientes de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, así como algunos expertos o especialistas que han dedicado parte de su vida y de su obra a trabajar pues ese proceso histórico represivo auténticamente definitorio para el futuro del país y que hasta este momento creo que nos sigue impactando. Y bueno, para hablar de esto, nos han invitado Ediciones Proceso y Librería Porrúa a Olayo Rubio y a mí. Olayo Rubio, pues es cineasta, es el líder del proyecto Convoy y es con quien, pues apelando a su generosidad, a su solidaridad y a esa disposición que siempre ha tenido para, pues generar contenidos con valor agregado, pues dio su visto bueno, su apoyo, su estímulo para que el podcast origen de este trabajo fuera posible. Así que pues quiero saludar a alguien que seguramente muchos de ustedes conocen, el maestro Olayo Rubio. Maestro Arturo, pues muchas gracias por invitarme a esta plática. Ya es 2 de octubre, 2 años del lanzamiento de este libro, y tengo muchas dudas que durante el día de hoy he estado pensando. Y ¿cuándo fue la primera vez que descubriste o que te enteraste de la existencia de un evento como la masacre del 68 en particular? O sea, ¿cómo te enteraste de ese evento, de ese acontecimiento? ¿Fue a través de algún artículo periodístico, a través de alguna anécdota platicada, a través de una película? Yo, por ejemplo, lo descubrí gracias a Rojo Amanecer, a la película, porque estuvo prohibida durante mucho tiempo. Obviamente, esa prohibición llamó mi atención y quería saber de qué trataba esa película que se había filmado a escondidas, que todo se desarrollaba gran parte en un departamento, etcétera. Y así fue como me enteré. ¿Tú cómo descubriste Tlatelolco y en particular la masacre, etcétera? Bueno, yo estoy convencido de que el 68, y estoy convencido porque también ha sido mi experiencia personal, fue un episodio que se arraigó en la conciencia colectiva más allá de la versión oficial. Yo creo que la memoria del 68 trascendió el intento de, digamos, verdad histórica, algo como lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa, ¿no? Más recientemente, es decir, el intento del Estado de hacer prevalecer una versión de injerencia extranjera para desestabilizar a un país que estaba a punto de llegar a los Juegos Olímpicos, y dejó en realidad en los hechos, en la conciencia de la sociedad, la idea de que fue un proceso represivo brutal contra jóvenes que estaban pidiendo cambios. En mi caso,
esta convicción parte de que siendo yo niño, en 1985 aproximadamente, 84, 85, se gestó un movimiento en la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo soy originario de Saltillo, Coahuila, y ese movimiento, que era principalmente una lucha democrática por la renovación de la rectoría, se prolongó por varios meses, de tal suerte que generó una efervescencia tremenda en la comunidad universitaria, que naturalmente pues coexistía en el barrio, en la cuadra, en los espacios que de manera regular corresponden o correspondían de manera más clara en aquel tiempo con los estudiantes de universidad pública. Y fue en las conversaciones con eso, con los hermanos mayores de los amiguitos que trataban de explicar por qué estaban en un movimiento como el que se gestaba en ese tiempo, que tuve las primeras referencias al 2 de octubre y al movimiento estudiantil de 1968, y luego ya en una etapa más punk, más hardcore, por ahí de los 12 o 13 años, se convirtió en un objeto de mi interés, de mi atención, por las tocadas y pues cierta marcha que solía y concentración que solía realizarse cada 2 de octubre, pues como aquí en la Ciudad de México, en muchos lugares del país, incluido pues mi natal Saltillo. Bueno, está hasta el grupo punk, ¿no? Masacre 68. Masacre 68, sí, fíjate que ese es un tema muy interesante de cómo se construyó esa memoria de la que hablaba, es decir, cómo a través de los sobrevivientes del 68, que luego fueron profesores o fueron dirigentes sindicales o fueron simplemente pues profesionistas o gente que llegó a tener familias, pues la memoria del 68 se fue ampliando. Y yo creo que uno de los factores que incidió mucho en esa comprensión colectiva del movimiento estudiantil y del fenómeno fue la producción artística y la producción musical. De hecho, en el libro, por ejemplo, incluimos una entrevista con Óscar Chávez, que recientemente pues falleció, una de las primeras víctimas con fama, me parece, en el país del COVID, de este momento tan difícil que vivimos por esta pandemia. Y bueno, pues Óscar Chávez fue sin duda uno de esos grandes cronistas del movimiento estudiantil del 68, junto con los Nacos y algunos otros artistas, músicos destacados de la época, que básicamente a diario construían pues la crónica del movimiento en sus episodios más importantes, supliendo o suplantando o llenando el vacío que el periodismo oficialista, el periodismo corrompido, el periodismo purulento del que todavía algo queda, dejaba, dado que se concentraba en repetir la versión oficial. Y yo creo que eso, el caso de Chávez, el caso de los Nacos, el caso de, hay una mujer que siempre, por alguna razón pierdo su nombre, pero ahorita me voy a acordar, fueron muy destacados en esta aportación musical que inauguró, en mi perspectiva, la masificación de la música de protesta en diferentes géneros, ¿no? Es decir, a partir de ese momento empezaron a abundar las expresiones de folclore latinoamericano, algunas otras expresiones más próximas al folk o al rock, y finalmente al punk, que me parece fueron las vías que en lo underground, y me parece que en tu documental queda muy claro eso, en los hoyos funk y en toda esta escena underground, particularmente capitalina de la Ciudad de México, pues detonó
muchísima obra y muchísima creación al respecto, ¿no? Al respecto de ese proceso represivo del 2 de octubre y del año del 68. Es que es curioso porque yo también de niño veía grafitis, ¿no? 2 de octubre no se olvida. Y veías por ahí, tal vez en un libro de mi papá, algún libro sobre Tlatelolco de Luis Espota, ¿no? Y así ibas como juntando elementos, pero no fue hasta que vi Rojo Amanecer que entendí un poco más el impacto que tuvo y lo que significaba, ¿no? Ahora, ¿qué criterio aplicaste para elegir a todos los entrevistados? Bueno, cuando íbamos generando la idea del podcast, yo creo que vale la pena platicarlo, que fue muy, muy vertiginoso. Y es posible, me atrevería a pensar que es el podcast más hecho al vapor en convoy. No, sí, eso es lo que tú crees. Eso es lo que yo creo. Bueno, este, ¿Nunca has escuchado hip hop, homie? no, pero lo Eso voy a sí se hacer. hace al vapor, pero en serio, literalmente, se hace con vaporizadores. No, pero la verdad es que, digo, en tu caso, para una persona que está acostumbrada, obviamente, a hacer investigaciones pues profundas, elaboradas, mucho trabajo, pues puede ser que esto te haya parecido como más improvisado, ¿no? No, pues más bien fue muy rápido porque, digo, como parte del anecdotario, es que yo acababa de terminar de cubrir la campaña presidencial de 2018. Me tocó cubrir para el semanario Proceso, que es donde trabajo, la campaña del hoy presidente López Obrador. Y en un primer momento había sido una asignación un tanto frustrante porque yo tenía varios proyectos para el 2018 y uno de esos trataba pues de hacer algo a un movimiento estudiantil que había significado mucho en mi formación. No porque tuviera yo amigos, maestros o sobrevivientes directos en mi entorno, familiares, sino porque creo que contribuyó en muy buena medida a definir algunos aspectos de mi formación que como periodista se ha orientado en una muy buena cantidad de años a documentar el proceso represivo en este país. Y naturalmente ese punto de partida creo que tuvo que ver con el impacto que en su oportunidad significó la represión al movimiento estudiantil del 68. Entonces, para mí era aspiracional poder realizar un trabajo periodístico de recuperación o de conservación de la memoria en el 2018 al cumplirse 50 años del movimiento y la campaña presidencial me había dejado sin tiempo. Sin embargo, se dieron una serie de factores. El primer factor fue pues mi entrada a Convoy justo en 2018, o sea, terminando 2017, empezando 2018, donde empecé a realizar un podcast de crónica urbana y música y el podcast que co-conducimos, Simulacro, Olayo Rubio y Arturo Rodríguez, y posteriormente la posibilidad de realizar pues este trabajo que generosamente me autorizaste a contrarreloj, porque ya era como, si yo no me falla la memoria, alrededor del 10 de julio, y para la cuarta semana de julio, iniciaban las actividades conmemorativas, porque fue por ahí, si no me falla en este momento la memoria, del 23 de julio, cuando arranca el movimiento con ese enfrentamiento y una redada masiva en el circuito universitario que era el centro histórico de la ciudad. Entonces, había que empatar la producción del podcast con eso. Se da un acuerdo muy afortunado de un proyecto en tiempo real que estaban realizando el Centro Cultural Tlatelolco, CENCOS y la revista Proceso, que habían generado una plataforma que publicaba, digamos, post de
los actores del 68, de las personas que participaron en el movimiento o bien del poder, en tiempo real, como si fuera un Twitter o un Facebook que estaba contando en tiempo real, pero a 50 años de distancia los hechos. Entonces, era un ejercicio muy interesante que nos daba acceso a una base de datos impresionante para armar una cronología cuya locución, pues encargaste de manera muy afortunada a una locutora excepcional como lo es Yadira Aedo, y pues solo faltaba encontrar algunos referentes de conexión con las nuevas generaciones que nos permitieran explicar más. Entonces estos referentes pues tenían que ser la música, tenían que ser la plástica, tenían que ser pues las condiciones que nos podían ayudar a establecer hilos conductores a 50 años de distancia de los diferentes procesos políticos, sociales y naturalmente represivos en este país. Y finalmente, tratar de abordar con una entrevista por cada una de las 10 semanas que duró el movimiento estudiantil de finales de julio al 2 de octubre, pues con un entrevistado que representara un aspecto distinto del movimiento. Entonces yo decía, a ver, en cuanto a la justicia y la documentación que podía servir para los procesos que a final de cuentas quedaron en la impunidad, pues necesitábamos a una investigadora como Ángeles Magdaleno, que fue la encargada de documentar para la Fiscalía de los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, aquella que intentó hacer justicia con el caso infructuosamente, pues había logrado y además establecido las relaciones tan importantes que seguían dándose en la vida pública. Mira, encontrar, por ejemplo, documentos de la implicación de Manuel Bartlett, que todavía lo tenemos por ahí, en el manejo de los porros, fue una joya que en ese tiempo pues pudimos dar a conocer en Convoy. O por ejemplo, si el gobierno en aquel tiempo hablaba de una amenaza comunista, pues ir a ver quiénes eran los comunistas y qué representaban de verdad, porque al final fueron los que duraron más, fueron los primeros en ser detenidos y los que duraron más tiempo presos y quizás los que menos tenían que ver con el movimiento. Entonces era ir a buscar a uno de los comunistas, que en este caso fue Pablo Gómez, para hablar de quiénes eran y qué hacían, ¿no? Que tenemos un partidito ahí con unos muy pocos militantes. Y luego encontrar, así como ese, pues diferentes aspectos. La prensa en el 68, la música en el 68, el arte en el 68, la traición en el 68, ¿no? Que es lo que se le atribuye a Sócrates Campos Lemos. La mujer en el 68 y así diferentes aspectos. Los partidos, hay una entrevista que me parecía muy interesante porque es muy poco conocido hasta la fecha, con Jesús González Esmal, que era el líder juvenil del PAN en aquella época, pero era otro PAN, y cuando ve uno los diarios de debates del Congreso de la Unión, vemos a esos panistas legendarios, muy dogmáticos, doctrinales de pues la democracia cristiana que ellos profesaban, haciendo una apología del movimiento frente a las posiciones endurecidas del PRI o pues el papel de patiños de la izquierda oficial representada en aquel tiempo por el PPS. Entonces, esa posición, inclusive la gráfica del 68 mantiene ahí un discurso muy célebre de González de Ceballos, imagínate, de Fernández de Ceballos, en la plaza en Ciudad Universitaria. Entonces, era encontrar como algunos aspectos poco conocidos que pudieran ser interesantes, pues para establecer también las diferencias de aquel tiempo a 50 años de distancia y que creo que hasta hoy siguen siendo atractivas, interesantes en este libro, porque justamente no se trata de un libro de coyuntura. Los periodistas luego solemos estar muy pegados a la coyuntura, ¿no? Al hecho a la historia de lo inmediato, dice Álvaro Delgado, a lo que
acaba de suceder y tenemos que comunicar, pero creo que también el periodismo puede servir para la conservación de la memoria, como fue en este caso, así que con las herramientas del oficio periodístico, entre estas la entrevista, fue posible pues conseguir estos testimonios que me parecen pues interesantes. Y la verdad es que es un libro, bueno, un libro y un libro podcast, muy completo, muy completo. En el podcast también vienen reseñas de libros, ¿no? Libros muy representativos del movimiento y de todo lo que ocurrió en ese periodo, ¿no? Reseñas muy, muy, muy claras. Sirve mucho. Este libro, de hecho, si usted no sabe nada de Tlatelolco y de todo el movimiento del 68, creo que es un gran libro para entrarle. Ya después, porque además hay recomendaciones de otros libros, ¿no? Puede ser una gran puerta de entrada. Sí, varios de los entrevistados escribieron cosas sobre el 68. Pablo Gómez y otros que no fueron entrevistados, que sí eran mencionados en el podcast, como efectivamente había una sección que dedicábamos a reseñar alguno de los libros. Es muchísima la producción. Yo escuché, me parece que de Ricardo Rafael, una numeralia que establecía en más de 100 títulos la temática del 68. Es auténticamente grande la producción. Perdón, y 100 libros, pero o sea, publicaciones importantes, ¿no? Sí. Seguramente también hay otras cosas un poco más independientes y tal, pero publicaciones importantes, sí. Claro. Libros de autor, seguramente, testimonios que se han ido recogiendo en diferentes momentos y lugares. Y bueno, pues sí, el caso de los sobrevivientes, Pablo Gómez, Luis González de Alba, ay, se me va el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, pero son muchos los de los sobrevivientes. El propio Sócrates Campos Lemus tiene su verdad. Por otra parte, pues están los de la tradición periodística, ¿no? Gente como Elena Poniatowska, que pues hizo esta crónica, que luego también estuvo muy expuesta a polémica por los señalamientos de González de Alba ya cuando se pelearon, de plagio y todo esto, pero me parece que pues es una pieza referencial indiscutible la de Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Julio Scherer cuando revelan por una parte el papel de la prensa, que es muy interesante leer esa, luego el archivo del general García Barragán, que era el secretario de la Defensa, y que de alguna manera dedicó gran parte de sus últimos años a tratar de deslindarse del movimiento, de la represión del 2 de octubre, porque pues siempre fue visto como uno de los villanos García Barragán y quizás no fueron tan identificados otros mandos como Gutiérrez Oropesa o el mismo Gutiérrez Barrios del Estado Mayor Presidencial y de la Dirección Federal de Seguridad, que pues fueron sin lugar a dudas actores importantes, y de otros, ¿no? Como el propio Corona del Rosal, que pareciera quedar siempre protegido por diferentes ámbitos ¿A qué crees que se deba eso? No sé, honestamente no tendría una respuesta de que siempre Corona del Rosal parece salir bien librado cuando hay tantísimas evidencias de su implicación, especialmente por el manejo de porros, ¿no? Que eran pagados a través de sus personeros para reventar pues el movimiento estudiantil tanto en CU como en las diferentes marchas, pero pareciera tener un halo de protección, inclusive ahora que salió la serie de Amazon, esta que produjo Televisa justo en el 2018, llama mucho la atención esa protección que sigue gozando Corona del Rosal, ¿no? Y que sí, yo la vi recientemente y
pues está centrada principalmente en Gutiérrez Barrios, ¿no? Sí. Y Gutiérrez Barrios es como el gran villano protagónico, porque no es ni siquiera un antihéroe. El protagonista es un villano, que eso hasta cierto punto es original, porque normalmente vemos o al personaje bueno, virtuoso, o al antihéroe que tiene debilidades pero hace algo noble, y ya, no, es difícil ver una película protagonizada por un villano y no obedece necesariamente a las reglas elementales de la tragedia. Por ser un villano de esas características, ¿no? Pero sí es como el gran orquestador junto con Echeverría. Sí. Pero efectivamente hay otros personajes ahí que salen mucho mejor librados. Sí, y creo que eso debe tener una motivación política que no alcanzamos todavía a determinar, porque hay muchas dudas. Mira, yo creo que para ti, por ejemplo, que eres pues fanático de los archivos, hay muchos rollos que están extraviados. Había un cineasta en los años 60, el nombre se me olvida, pero... Vas a hablar de mi buen amigo Demetrio Bilbatúa. ¿El mariachito? ¿Era él el mariachito? Demetrio Bilbatúa tiene uno de los principales acervos fílmicos de México. Ahora creo que es propiedad de Slim. Yo tuve mucha relación con él para mis documentales y él era como el, vamos a llamarlo, filmador oficial del gobierno junto con su hermano. En los 60, finales, durante los 70, él me dijo que filmó muchísimo material de Tlatelolco y que se lo decomisaron y que le dolió muchísimo, no porque tuviera él una intención de denunciar, sino porque él, pues, era su material. Entonces le pareció como que lo despojaran de su material. Ah, bueno, pues es él, justamente. Yo creo que debe ser él. No sabía que le decían, él es de origen español. Sí. No sabía que le decían el mariachito. Y él realmente le decomisaron material filmado en cine. Imagínate lo que se podría ver, o sea, como evidencia por un lado, y también lo que se podría construir hoy. Vamos a verlo desde un punto de vista periodístico, también desde un punto de vista cinematográfico, pero está perdido. Él dice que alguien lo debe tener, que él no cree que lo hayan quemado, ¿no? Que lo hayan quemado. Ese material, pues es periodístico, histórico, cinematográfico, pericial, ¿no? Y que si no me equivoco, tal vez estoy aventurándome a decir algo que no debería, creo que Televisa se lo quitó, pero no estoy muy seguro. Habría que preguntarle a él directamente, todavía vive. Bueno, la historia aludía a agentes que habían llegado a su casa y se habían llevado los rollos, porque la instrucción que tuvo fue apostar en diferentes ángulos, incluida la torre de relaciones exteriores, que hoy, bueno, la torre de Tlatelolco, que todos conocemos, apostar cámaras. Y entonces eran una cantidad de rollos impresionante que se encuentra perdida, y ese es solo uno de... Hay muchos documentos que no han sido desclasificados, porque luego el gobierno, incluso el presidente López Obrador, ha dicho que ya está todo abierto el archivo del 68, y no es cierto. Hay una carpeta de investigación muy grande, un archivo muy grande que tiene la Fiscalía General de la República y que no ha salido a la luz. ¿Y por qué diría el presidente, por qué mentiría en ese sentido? Pues yo creo que es parte de su exposición cotidiana, que dice ya cualquier cosa, como decía Fox, ya digo cualquier cosa. El asunto es que pues yo creo que él se basa en que hay un archivo abierto, pero sin saber que hay inclusive pues un reclamo y diferentes procedimientos para que se abra el archivo que tiene la Fiscalía. ¿Y por qué no abrirlo 50 años después? Mira, los intereses son muchos. Yo te ponía el caso de Manuel Bartlett, ese joven, por ejemplo, ¿no? Ahorita, pero también hay que recordar que la clase política mexicana, independientemente de la afiliación partidista, suele pues reeditarse en relevos generacionales. Eso ocurre todo el tiempo, es decir, cuando vemos estos archivos del 68, que además han sido abiertos, investigados por Ángeles Magdaleno, una de las entrevistadas,
pues encontramos personajes verdaderamente activos en la vida pública o activos en lo individual o a través de sus hijos. Te pongo ejemplos muy claros. En el caso donde aparece Bartlett, aparece también José Murat, que es el papá del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Hay casos como Eladio Ramírez, que fue gobernador de Oaxaca también, y que su hijo actualmente es el director del ISSSTE. Entonces, y estamos hablando de un gobierno que se supone es diferente a los del pasado, pero cuando tú volteas a ver a través de los años, pues te vas encontrando cómo los relevos generacionales ahí están y naturalmente la memoria del apellido es importante. ¿Por qué es importante? Mira, otro, el nieto del general García Barragán es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el jefe policíaco del atentado. Sí, sí, sí. Es nieto del general García Barragán. Entonces, tenemos todos estos casos que se han actualizado sexenio a sexenio, es parte de la dinámica de la vida pública en este país, en la que naturalmente pues se dan lazos de protección, de complicidad, de protección de la memoria, por muchísimas razones, pero imagínate si ¿qué es lo que ocurriría, por ejemplo, si ahorita los hijos del presidente, los descendientes, no sé, nietos, bisnietos del presidente Díaz Ordaz quisieran participar en la vida política? Pues sería muy difícil, ¿no? Son episodios que manchan a través del tiempo. Entonces, eso hace que los grupos de poder y las familias del poder pues tiendan siempre cercos de protección y cercos de complicidad en torno a expedientes y también a involucrados directos que siguen vivos. Los archivos de la Guerra Sucia nos colocan ante casos auténticamente en activo. En la Guerra Sucia aparece, por ejemplo, el Báster Gordillo, que sigue activa, en fin, hay muchísimos. Y luego los intereses políticos, pues, impiden que esas cosas salgan a la luz, ¿no? Claro. Pues esperemos que algún día nos toque conocer un poco más de lo que realmente ocurrió, ¿no? Imagínate si encontráramos ese archivo videográfico, sería... No, bueno. Aunque sea para nosotros. No le decimos a nadie. No, que es increíble. Pero bueno, cada año se sigue recordando el 2 de octubre, sigue siendo el tópico tendencia número 1. Creo que es un evento que en este país se va a seguir recordando, ¿no? Incluso más que muchos otros, ¿no? Seguramente. Y hoy pues tenemos ya abuelitos, ¿no? Son gente de edad, la mayoría, algunos muy activos, digo, Pablo Gómez pues es diputado, Paco Ignacio Taibo es también sobreviviente del 68, el director del Fondo de Cultura Económica y así. Hay gente muy activa todavía del 68, pero hay otros que se nos van. Yo lamento mucho que en estos meses pues falleció el maestro Oscar Chávez, uno de los entrevistados para este trabajo, y falleció el maestro José Vicente Anaya, que el poeta, que pues yo tuve una relación de amistad con él, lo quise como amigo, fue muy generoso, y en la entrevista al respecto pues hubo episodios y un planteamiento que me parece muy interesante, como lo es el hecho de que solemos recordar al 68 por el episodio brutal del 2 de octubre, y claro, no es para menos, fue un atropello tremendo, una violación masiva de los derechos humanos, un proceso que además con toda seguridad aletargó en buena medida parte de la conciencia política que había en el pueblo de México por miedo, y que también activó, precipitó procesos de cambio
que terminaron pues igualmente sometidos por el Estado. Entonces, es un momento muy relevante el 2 de octubre y sin embargo José Vicente Anaya tendía a exhibir también la otra parte lúdica, festiva, gozosa, esa confrontación que él llamaba de Eros y Tánatos, en la que naturalmente había una juventud alegre, como son siempre los jóvenes, bailadora, cantadora, risueña, lúdica, divertida, que estaba durante los meses, sobre todo las primeras semanas del movimiento, pues prácticamente en una fiesta, ¿no? En una fiesta revolucionaria y de desafío al poder, pero de una manera muy festiva y que, bueno, terminó en un luto espantoso. Entonces, me gusta mucho esta forma también de reconstruir la memoria del 68 que hizo José Vicente Anaya y que falleció hace unas semanas. Y pues desafortunadamente muchos de esa generación se nos están yendo ya por diferentes circunstancias, muchas pues asociadas con la edad, pero nos dejan pues un ejemplo de lucha, un ejemplo de supervivencia y en muchísimos casos un ejemplo de transformación, porque claro, hay quienes adquirieron mucha notoriedad con el 68 por su mismo trabajo, eran un referente independientemente de sus actividades profesionales, pero también una gran parte de esa generación pues se fue a la escuela, se fue a dar clases, se fue a las fábricas, se fue a las constructoras, se fue a los partidos políticos, a la justicia, es decir, en todas partes los hombres, las mujeres del 68, que además creo que es el momento en el que también las mujeres empiezan a tener un papel muy distinto al que se les había asignado en el rol de la participación política. O sea, no hay que perder de vista que para el 68 pues tenían apenas 13 años de haber obtenido el voto. No es cualquier, o sea, son Sí, pocos sí, años, ¿no? claro. Y creo que ese es el momento en el que adquieren una preeminencia importante en la participación política. Entonces, muchas de ellas pues fueron luego a trabajar, fueron también a sus casas, a sus familias y construyeron toda una conciencia sobre lo que había pasado y sobre lo que estaba por venir. Entonces fueron en buena medida constructores desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, de pues muchas de las libertades democráticas que ellos reivindicaron en aquel tiempo y que hoy en buena medida, a veces con polémicas y a veces con todo lo que ocurre en la vida pública, pues disfrutamos. Entonces, pues el libro, el podcast e inclusive esta mesa, este comentario, esta transmisión, pues sirven también de mi parte como un homenaje a una generación revolucionaria. Ahora hablabas de los retratos del movimiento del 68 que no presentan a los jóvenes únicamente como víctimas o como manifestantes enojados, sino también, ¿tú viste El Grito? Hay un documental sobre el 68 que se llama El Grito, ¿no? Si no me El equivoco. de Oriana Falachi. Creo que sí. La verdad es que yo solamente he visto fragmentos, pero recuerdo un poco el retrato de los jóvenes también como en júbilo, ¿no? Sí. Como un poco más, digo, que creo que sí son momentos de las manifestaciones, pero Sí, sí. es interesante eso que dices, no recordar el 68 únicamente como la tragedia tan dramática que fue, sino también como un momento en el que los jóvenes estaban, pues, tratando de generar un cambio, ¿no? Sí, porque en muy buena medida, bueno, el trabajo de Oriana Fallaci, hay que recordar que Oriana Fallaci es la periodista italiana que está en México. Yo no sé, no tengo claro, no lo he investigado, no lo he buscado en particular, pero está en México en el contexto de que están por iniciar los Juegos Olímpicos. Hay muchos periodistas extranjeros en ese Claro. momento,
porque pues venían las Olimpiadas del 68, yo creo que empezaban el 12 de octubre aproximadamente, por ahí, pensando un poco en pues los elementos simbólicos del nacionalismo revolucionario inherentes al régimen hegemónico, que hoy de alguna manera también se están retomando, no de alguna manera, de muchas. Pues sería muy pertinente que iniciaran el 12 de octubre. Pero bueno, en cualquier caso, Oriana Fallaci, esta periodista italiana, estaba en México y resulta herida en la Plaza de las Tres Culturas, que es una periodista pues excepcional, y construye este trabajo documental al que haces referencia. Y bueno, pues es sin duda uno de los trabajos que hasta este momento siguen siendo motivo de consulta y también de petición de derechos porque creo que es de las pocas que tienen imágenes en video que se pueden pues recuperar para muchos trabajos, ¿no? Fíjate que estoy aquí verificándolo en la base de datos de cine en internet y al parecer el director es Leobardo López Areche. Y claro, Oriana Fallaci fue como la escritora, fue como la periodista detrás, pero curiosamente no tiene el crédito de dirección. Pues sí, creo que era un director y fotógrafo que hizo otras películas como El Cambio, hizo otra que se llama El Jinete del Cubo, y sí, es del 68 tal cual, El Grito. Me gustaría verla completa, creo que está en YouTube, pero no en muy buena calidad, y por eso me he resistido. Es una de esas películas que me gustaría que se proyectara algún día en la Cineteca, si es que regresamos al cine algún día. Pues sí, sería, y debe estar, seguramente la UNAM, sobre Sí, todo sí, en claro. estas fechas, se programan diferentes ciclos, el Centro Cultural Tlatelolco, etcétera, deben de tenerla por ahí, porque creo que los derechos los tiene la UNAM de esta película. Lo recuerdo porque alguien necesitaba unos fragmentos y me enteré. Pero bueno, esa es parte de lo que ahí se refirió, y era tan festivo, mira, y el 68, por ejemplo, vio nacer al Tri, ¿no? Claro, ¿No? Ahí claro. su primera tocada fue en un meeting. Del Three Souls in My Mind. Exacto, exacto. El Tri original. El Pri original. Entonces, pues sí, es un momento también de muchos cambios. Además estaba la revolución sexual y estaba llegando el rock, no a todos, otros más influidos por la canción latinoamericana, que pues en México encarnó sin lugar a dudas Oscar Chávez, pero pues sí, eran ya los tiempos del folk, había cierto intercambio, sobre todo con los muchachos que tenían pues relaciones con el extranjero, ya sea porque venían de familias migrantes o de familias fronterizas, o porque tenían las posibilidades económicas de viajar y de saber qué estaba pasando en otras partes, acceso a revistas, etcétera. No, todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, Vietnam, las manifestaciones contra Vietnam, ¿no? Sí, no, estaba, bueno, naturalmente el precedente del 68, pues eran muchas de las manifestaciones, de los foros, de las discusiones que había, de las reivindicaciones de Ho Chi Minh. Acababa de pasar en abril el asesinato de Martin Luther King, había sido la primavera de Praga, había sido el mayo francés. Había una efervescencia global, sin lugar a dudas, que esto también es muy peculiar, que ocurre cada determinada cantidad de años, ¿no? Un referente relativamente cercano, pues fue el del movimiento 132 que tuvimos en México. Occupy Wall Street en Estados ¿No? Unidos, ¿no? Y teníamos aquí, claro. Y teníamos a los indignados en España y las primaveras árabes, ¿no? O sea, en el 68 pasó algo todavía más intenso, porque si no me equivoco fueron alrededor de 100 países los que registraron movimientos, muchos de estos de naturaleza estudiantil. Sí, no, pues definitivamente vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Interrelacionado. Ahora de pronto nos enfrentamos a regímenes que se parecen mucho, ¿no? Sí. Y también tenemos obviamente ahora la pandemia de las noticias falsas, ¿no? Que es la infodemia, como le dicen, ¿no? En todo el mundo. Y entonces, bueno, la vigilancia, ¿no? A nivel estatal, etcétera, etcétera. Cierto.
Pues bien, pues Olayo Rubio, yo te agradezco mucho esta conversación. Al contrario, gracias, un placer siempre platicar contigo. Verte, porque solo te escucho. Siempre en el programa, en Simulacro, el programa que hacemos juntos, pues nos escuchamos, no hay referencia de video. Porque... Entonces, creo que hay una pregunta. Dicen, ¿piensan que los estudiantes y ciudadanos de hoy han aprendido de la historia para evitar las barbaridades a gran escala como fue la del 68? Pues yo creo que siempre es bueno tener los referentes, ¿no? Yo creería que el problema es que el poder siempre tiene una tentación autoritaria, sea cual sea, en ocasiones más atemperada que en unos casos que en otros, pero sin lugar a dudas me parece que es indispensable que pues como ciudadanos estemos conscientes, jóvenes o viejos, del pasado, para que en la oportunidad en la que nos corresponde generar los cambios o participar activamente en la vida pública y en la vida de la sociedad, lo hagamos pues con el conocimiento pleno de cuáles son las conductas que no deben repetirse. Y pues bien, si no hay algún otro cuestionamiento, Horacio Orbe dice, mi papá estuvo en el movimiento, pero salió vivo porque llegó tarde con sus compañeros y les tocó el contingente de atrás. Eso justo fue lo que pasó, por ejemplo, una vez le pregunté a Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, que por cierto fue quien hizo posible este libro, porque también fue, ahí sí fue el tiempo récord de publicación de un libro en Proceso. En esta ocasión lo que tuvimos fue pues el trabajo del podcast documental. A toda marcha hicimos lo necesario durante el mes de septiembre y salimos con la edición a finales de octubre. Es un proceso demasiado rápido para un libro, un mes en edición e impresión. Tiempo récord, tiempo récord. Pues gracias a don Rafael, que además siempre fue muy generoso conmigo durante su paso por la dirección de la revista Proceso y que ahora está a cargo de las ediciones Proceso de libros. Y bueno, don Rafael le pasó justo eso. Él creo que andaba de novio y llega tarde. Entonces le toca a uno de los últimos contingentes, como al papá de Horacio Orbe, y bueno, pues empieza la corredera y le toca pues salir de los primeros, ni siquiera llegar a la Plaza de las Tres Culturas. Y seguramente habrá muchos casos así, pero en cualquier caso, supongo que a veces la suerte nos sonríe en momentos pues tan duros, ¿no? Uri Wong lo vemos en todas las plataformas, a Uri Wong. ¿Qué papel habrá jugado José González González en Tlatelolco y el Halconazo? Él comenta en el libro sobre el Negro Durazo que tuvo participación importante, pero no dice cuál. La verdad es que lo desconozco, estimado Uriel. No es un tema, Uri, que yo haya trabajado hasta ahora, pero seguramente el Negro Durazo pues tenía esta implicación con las policías políticas y José González y González pues era parte de su staff. Andrea Ríos, se dice que Oriana Falachi venía de su experiencia de Vietnam y puso en la alerta a la gente cuando vio caer las bengalas. Es posible, sí, es posible, porque sí fue una periodista increíble, como ese, además, siendo mujer, porque también pues hay que entender la condición, si ahorita, ¿no? Hay todavía muchos derechos no consolidados para las mujeres, pues hace 52 años con mayor razón. Oriana Falachi había trascendido todo eso y se había convertido en una referencia de los movimientos sociales y, en el mundo, y sí, venía de Vietnam y de otros procesos hasta donde yo recuerdo. Muchas gracias, una felicitación por el podcast Ecos del 68 de Richard Wright. Y bueno, pues Olayo, ahora sí yo creo que te agradezco mucho. Hemos llegado ya al
al final de esta transmisión. Creo que nunca habíamos hecho un live. No, video. no. De hecho, yo nunca había hecho uno más que uno que hicimos en Convoy, precisamente en una transmisión especial. Muchísimas gracias por invitarme, siempre un placer platicar contigo y obviamente necesario recordar el 2 de octubre, recordar el movimiento del 68 y celebrar la existencia de un trabajo como el que hiciste, tanto en libro como en podcast. Muchísimas gracias y bueno, pues esperemos que pronto podamos reunirnos con un proyecto similar. Gracias, ojalá. Y gracias a Editorial Proceso y a Librería Porrúa por esto. Gracias a ambos. Hasta pronto.